perdón, disculpe. Ok, bien. Vamos al capítulo 10 de Apocalipsis, por favor. Apocalipsis capítulo 10. Este capítulo solamente tiene 11 versículos. El capítulo anterior tuvo 21. Entonces, este capítulo lo vamos a leer y estudiar el día de hoy, todo completo. Y bien, comenzamos en el versículo 1. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. Su rostro era como el sol, sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que en él, que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Dice el versículo 7. Versículo 7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, hablando de la séptima trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel, diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Bien, en el capítulo 9, más bien, en el capítulo 8, se abre el séptimo sello y hay 7 ángeles. Y esos 7 ángeles tienen 7 trompetas. El capítulo 8 presenta la trompeta número 1, trompeta número 2, trompeta número 3 y trompeta número 4. Las últimas 3 trompetas son el ay, son los ayes, son las lamentaciones. Bueno, en el capítulo 9 tenemos la quinta trompeta, que es el segundo, más bien, perdón, es el primer ay. Y luego tenemos la sexta trompeta, que es el segundo ay. Antes que se presente la séptima trompeta, hay un intervalo. Ahora, el intervalo se divide en 2 secciones. Aquí en el capítulo 10 y parte del capítulo 11. Del 1 al 14 tenemos la segunda parte del intervalo. Entonces, es uno de los intervalos más largos que tenemos hasta ahorita. Recordarán que hubo uno con los sellos. Antes que se presentara el séptimo sello, hubo un intervalo. Antes que se presente la séptima trompeta, hay un intervalo, es una pausa. Y sirve como, las pausas aquí cumplen varios propósitos. Uno, presentar nuevamente un mensaje de consuelo general a aquellos que están sufriendo. Y dos, la pausa o el intervalo puede causar lo que es una tensión dramática. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que va a suceder? Tenemos la primera, la segunda, la tercera, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, y cada vez se pone más intenso, y la séptima va a ser lo más intenso, pero de repente hay una pausa. ¿Es de qué va a pasar? Bueno, aquí en el capítulo 10 tenemos la primera parte del intervalo. Y lo que tenemos más que nada para
generalizar o resumir, en el capítulo 10, del versículo 1 al versículo 11, tenemos el ángel con el librito. ¿Okay? Tenemos a un ángel, tenemos al ángel fuerte, eh, y el ángel fuerte tiene un librito. Entonces, el ángel con el librito es el resumen, vaya, del capítulo 10. Ahora bien, la idea general es que el juicio de Dios no ha de tardar. Y como ya hemos dicho, esos intervalos sirven como un consuelo, un mensaje de consuelo. Es una pausa de toda la destrucción, de todo el juicio, para recordarle a los santos que todo va a estar bien. ¿Ok? Ahora, ese capítulo se puede dividir en dos secciones. Del versículo 1 al versículo 7, tenemos el ángel, el librito y los 7 truenos. ¿Ok? Y todo esto va en conjunto. ¿Qué hace el ángel, el librito y qué es lo que sucede con los 7 truenos? Y la segunda parte es Juan y el libro. ¿Ok? Entonces, la primera parte del capítulo tenemos al ángel, tenemos al librito y tenemos los 7 truenos. La segunda parte, que es del versículo 8 al versículo 9, tenemos a Juan y tenemos al librito. Bien. Primeramente, vamos a considerar los primeros 3 versículos individuales. Versículo 1, el versículo número 1, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. Su rostro era como el sol, sus pies como columnas de fuego. Observarán ustedes, aquí en el versículo 1 dice, vi descender del cielo a otro ángel fuerte. Bueno, en el capítulo 5 dice el versículo 1, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? En el capítulo 10, y vi descender del cielo a otro ángel fuerte, posiblemente diferente, y parece ser diferente al del capítulo 5. Tenemos un ángel fuerte envuelto en una nube. Noten ustedes la descripción. Envuelto en una nube, un arco iris sobre su cabeza, su rostro como el sol y sus pies como columnas de fuego. Ahora, posiblemente esta descripción no hará conexión en nuestra memoria inmediatamente, puesto a que desafortunadamente no hemos tenido las clases constantemente, es decir, cada semana. eh, no han sido constantes o no han sido constantes, pero refrescándoles la memoria, esa parece ser una descripción semejante a Jesús, o una descripción que en capítulos previos se le había dado a Jesús. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 14 y 15, en Apocalipsis 1, 14 y 15, su cabeza, hablando de Jesús, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Aquí está escribiendo a Jesús. Noten ustedes el versículo 15, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, su voz como estruendo de muchas aguas. Y verán ustedes, por ejemplo, la descripción del ángel. Su rostro era como el sol, sus pies como columnas de fuego. En el versículo 14, versículo 15, en Apocalipsis, habla como llama de fuego, semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Ahora bien, si conectamos esa descripción con el capítulo 4, entonces no es solamente esos versículos del capítulo 1, pero también vemos la descripción en el capítulo 4, versículo 3, y el aspecto, hablando de Jesús, del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. En el capítulo 1, de hecho, otras traducciones hablan de Jesús como sus ojos como llama del sol. Hablan también de sus pies como horno, como fuego, como columna de fuego. Entonces, muchos
ven, por ejemplo, y recuerdo de hecho hace muchos años, cuando estábamos hablando sobre los ángeles, hablaba con una hermana y me dice, oye, en el capítulo 10 de Apocalipsis hay una descripción de un ángel, es idéntica, es muy similar, muy semejante a la de Jesús en el capítulo 1, en el capítulo 4. No recuerdo cuál fue mi respuesta a, a ese comentario o a esa pregunta, pero entiendo y creo que todos podemos entender que este no es Jesús. Jesús no es un ángel y de hecho siempre en la escritura se evita ese tipo de lenguaje. La escritura siempre evita presentar a Jesús como un ángel o usar descripciones de seres angelicales para hablar de Jesús. Jamás. Nosotros entendemos también que una de las enseñanzas falsas que enseña la iglesia de los testigos de Jehová es que Jesús es el arcángel Miguel o que el arcángel Miguel es Jesús. No es el caso. La escritura jamás describe a Jesús como a un ángel. Lo que parece ser el caso aquí es que es un ángel que viene con autoridad divina. Algunos, de hecho, han sugerido que es una posible referencia al ángel de Jehová. Posiblemente, no que lo es, sino que podría ser una referencia. ¿Por qué? Bueno, porque, por ejemplo, en Números capítulo 14, dice Números 14:14, de hecho, descripción muy similar a lo que tenemos en el capítulo 10 de Apocalipsis, en Números 14:14. Y lo dirán, recordarán ustedes que era el ángel de Jehová quien iba enfrente de los israelitas cuando estaban en el desierto caminando hacia el monte Sión. Dice, y lo dirán a los habitantes de esa tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba, no, entonces tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube y de noche en columna de fuego. En Apocalipsis capítulo 10 tenemos aparece casi esa descripción. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. Su rostro era como el sol, sus pies como columnas de fuego. Y de hecho, incluso esa descripción de nubes, por ejemplo, en Ezequiel capítulo 1, versículo 4, en Ezequiel capítulo 1, versículo 4, y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube, con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Esa descripción en el versículo 4 de Ezequiel 1 representa a Dios. La nube o las nubes siempre han sido símbolo o señal del juicio de Dios, la presencia de Dios. El arco iris se usa para hablar sobre lo que es la misericordia del Señor. De hecho, también aquí en Ezequiel 1, si ustedes leen el versículo 28, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que me hablaba. Entonces, cuando leemos el capítulo 10, versículo 1 de Ezequiel, hay mucha información, muchos detalles o descripción que se nos da sobre este ángel. Nuevamente, algunos han sugerido que habla de un ángel que viene con autoridad divina, un representante de Dios, un ángel fuerte envuelto en una nube con el arcoíris sobre su cabeza. Otra vez, descripciones que también se le habían dado a Jesús. Ese no es Jesús, parece ser nuevamente un ángel que ha sido enviado y que viene de parte de Dios, posible referencia al ángel de Jehová, nuevamente posible referencia. Bien, en el versículo 2 tenemos el ángel y el librito.
tenía en su mano un librito hablando del ángel. Me llama mucho la atención cómo lo llama librito, chiquito. Y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Primero, comparen ustedes este librito con el libro que apareció en el capítulo 5. Ese librito está abierto. Es un mensaje listo para compartirse. No está sellado como el libro que encontramos en el capítulo 5. Ahora, muchos sugieren que el librito aquí en el capítulo 10 es el mismo libro que apareció en el capítulo 5, que había estado sellado y bien, ya han sido quitados los sellos, entonces puede ser que ese librito sea ese libro que en un momento estuvo sellado. Ahora bien, un poco más sobre el librito cuando lleguemos a la segunda parte del capítulo 10. Dice sobre el ángel tenía en su mano un librito abierto, llama la atención que está abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Muy importante lo que es el capítulo 3, capítulo 2, versículo 2, perdón, el versículo 2 en la última parte, su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Eso indica, el mensaje es para todo el mundo, específicamente para el mundo romano. En el versículo 11, y él me dijo, me es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Entonces, conectando lo que dice el versículo 11 al versículo 2, que puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Otra de las cosas que observamos comúnmente en el Antiguo Testamento cuando se describe a Dios, habla que Dios es el Dios del cielo, de la tierra, del mar y todas las cosas que en ellas hay. En el versículo 6, de hecho, habla acerca de eso. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Habla de la tierra y el mar. En Jonás también, Jonás capítulo 1, cuando Jonás ha desobedecido a Dios y los marineros lo están cuestionando, él dice, yo temo a Jehová, el que hizo el cielo, la tierra y el mar. Entonces, la idea aquí es que ese mensaje que viene de Dios es para todo el mundo. Hay una idea de soberanía. Está sobre todo, su pie sobre el mar y su pie derecho sobre el mar, su pie izquierdo sobre la tierra. Eso incluso, algunos otros sugieren que incluye un desafío a Roma. ¿Por qué? Bueno, los romanos decían que su territorio era la tierra y el mar, o el mar y la tierra. Por ejemplo, comparto con ustedes esta imagen. Es una estatua, una statue group, son varias estatuas de un fórum en Esmirna. Tenemos ahí parte de Artemisa. Tenemos a Poseidón, que era el dios de ellos, el dios del mar, y tenían también una estatua de Demeter, ¿no? Honestamente no sé el nombre específico en español, pero era la diosa de la fertilidad de la tierra. Entonces tienen a esos dos como símbolo de su territorio, la tierra y el mar. También esta inscripción en Pérgamo, haciendo referencia a Traján, que era uno de los emperadores, y esta última parte, la última sección que está subrayada, la descripción, la traducción más bien es el Señor de la tierra y del mar. Entonces, eh, es claro que cuando los judíos o los cristianos en este lugar, los cristianos de Asia Menor, cuando recibieron esta carta
y leyeron esos versículos y vieron cómo este ángel estaba sobre el mar y la tierra, automáticamente pensaron, ok, eso es lo que dicen, eso es lo que dice el Imperio Romano, que su territorio es el mar y la tierra. Bueno, Dios dice, realmente es mi territorio y no el suyo. Dios les demostraría que no era territorio de ellos, sino que le pertenecía a Él y a nadie más. Bien, es el versículo 2. En el versículo 3 y versículo 4, algo interesante sucede. Tenía en su mano, estoy leyendo el versículo 2, tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Clamó a gran voz como ruge un león, hablando del ángel. Ahora noten ustedes, como ruge un león, a Jesús lo describieron como león. Otra vez no es diciendo que es Jesús, sino que tiene autoridad de parte de Jesús, de parte de Dios. Bien, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Ok, tenemos aquí los 7 truenos. Muy, muy interesante notar el número 7. 7 sellos, 7 trompetas, 7 truenos, 7 ángeles. El número 7 aparece una y otra vez. Primero en los 7 sellos, después aparecen 7 ángeles, cada una se le dio una trompeta, entonces 7 trompetas. Y aquí tenemos 7 truenos. Después tenemos otra vez siete figuras, pero ya eso es en el capítulo 12. Ok, bien. Algunas cosas sobre los truenos. Siempre, eh, bueno, no voy a decir 100% de las veces porque estoy seguro que hubieron ocasiones donde no fue el caso, pero la mayor parte o la mayoría de las veces, más bien, cuando aparece la idea de truenos o cuando aparecen truenos, vienen en conexión con la presencia de Dios y o vienen también en conexión con su juicio divino. Por ejemplo, en Éxodo 19:16, cuando Moisés va a recibir lo que son los mandamientos, dice el capítulo 19, estando en Sinaí, uh, y creo que hace rato dije Monte Sión, no era Monte Sinaí. Entonces, mi error. En el capítulo 19 están en Sinaí, en el desierto de Sinaí, están ahí en el monte. Y dice el capítulo 19, versículo 16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube. Otra vez tenemos aquí la nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y esto era simbólico, era más bien representante de él o una consecuencia de la presencia de Jehová. En el versículo 17, Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Dice el versículo 18, todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Versículo 19, y el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Muy bien, aquí tenemos truenos, una voz tronante, tenemos la presencia de Dios. En el primer libro de Samuel capítulo 2, primer libro de Samuel, capítulo 2, el versículo 10. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 10. Aquí tenemos el cántico de Ana, después de haber tenido a Samuel. Dice el versículo 10, delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey
y exaltará el poderío de su ungido. Aquí habla sobre el trueno en relación con la destrucción de los adversarios, de los enemigos. En Salmos capítulo 29, versículos 1 al 9. Noten ustedes cuántas veces aparece lo que es la voz de Jehová. Salmos 29 del 1 al 9 dice: Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Voz, aquí noten ustedes, voz de Jehová sobre las aguas. Truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Aparece voz una vez. Número 4, versículo número 4. Voz de Jehová con potencia, ese es 2. Voz de Jehová con gloria, ese es 3. Versículo 5. Voz de Jehová que quebranta los cedros, ese es 4. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano, los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Versículo 7, voz de Jehová que derrama llamas de fuego, ese es 5. Versículo número 8, voz de Jehová que hace temblar el desierto, ese es número 6. Hace temblar Jehová el desierto de Escades. El versículo 9, voz de Jehová que desgaja las encinas, ese es 7 veces. Desnuda los bosques, en su templo todo proclama su gloria. La idea, entonces, en el capítulo 10, versículos 3 y 4 de Apocalipsis, es que esos truenos pudieran ser no solamente la presencia de Dios, pero siguen presentándose como el juicio de Dios, un mensaje que viene de Dios. Entonces, los truenos en sí, ¿qué significan? Muchos sugieren que ya sea pueden ser en sí el mensaje o la introducción al mensaje, pero tienen algo que decir. Incluso si son la introducción al mensaje, son mensaje en sí. Pero algo que llama la atención, si regresamos al capítulo 10, versículo 3 y versículo 4, dice: y clamó a gran voz, hablando del ángel, como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cada trueno tenía una voz. Y decía algo, qué es lo que dicen las voces? Pues palabras. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, y era común. Lo que Juan ha hecho hasta ahorita es escribir lo que ve, escribir lo que ha oído. Por eso es una revelación. Pero aquí sucede algo interesante que no ha sucedido hasta ahora. Pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho, no las escribas. Si no las escribía, ¿cómo iban a ser reveladas? Entonces Juan aquí no se le permitió escribir el mensaje de los truenos. Ahora, ¿por qué tengo aquí Daniel capítulo 12? Bueno, es importante Daniel capítulo 12 porque en esos versículos a Daniel se le prohibió escribir, o más bien, se le pidió que sellara ciertas cosas, que sellara un mensaje. Aquí, en el versículo 4, sella las cosas que los 7 truenos han dicho, no las escribas. Ok. En Daniel 12 es la misma idea. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, capítulo 12, versículo 4 y versículo 9. Es el último capítulo de este libro. Dice el versículo 4, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Dice el versículo 9, y respondió: anda, Daniel, pues esas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Aquí también se le pidió a Daniel que las sellara, pero la diferencia es que en el capítulo 10 dice: no las escribas. Ahora, ¿qué significa eso? Hay diferentes ideas, diferentes teorías al por qué debía sellar y no escribir estas cosas. Hay dos que tienen sentido, puede ser una, puede ser la otra, no afecta el mensaje aquí. La primera, es posible que Juan no tuviera permiso de escribir esas cosas y de sellar esas cosas, porque a lo mejor no era el tiempo de revelar el mensaje.
Es posible, así como en Daniel 12, no era tiempo de revelar lo que Daniel había visto. Aquí puede ser la misma idea. No se le permitió escribir, se le pidió que sellara y bien, puede ser que otra vez no sea el tiempo de revelar su mensaje. Lo que otros han dicho, y yo en lo personal, siento que tiene más sentido, es que esto de, ¿sabes qué? Mejor sella, no escribas, es una reacción o una respuesta, más bien, a la actitud que tenemos en el capítulo 9, versículos 21 y versículo 22. Dice el versículo, no el versículo 22, ahí nomás el versículo 20 y 21. En el capítulo 9, 20 y 21, hablando después de que se presenta la sexta trompeta, y los otros hombres que no fueron muertos con esas plagas, ni aún así se arrepintieron. Versículo 21, y no se arrepintieron. Entonces, lo que pudiera ser de la razón del por qué no se le permitió escribir es una respuesta a esa actitud. Dios ha estado dando oportunidad al hombre a través del juicio, a través de esa destrucción, lo que ha de venir, le está dando oportunidad para que se arrepienta, pero el hombre no se ha arrepentido. Entonces, lo que muchos sugieren es que esos 7 truenos eran una serie de juicios, pero ya no se llevarán a cabo. El tiempo de arrepentirse se ha acabado. Entonces, pudiera ser, y lo que se sugiere es que esos 7 truenos eran más juicios, más mensajes de juicio, pero Dios dijo, es suficiente. El hombre no quiere hacer caso, ahora es tiempo de destrucción. Ahora es tiempo de destrucción completa. El tiempo de arrepentirse se ha acabado. Tiene sentido que esos 7 fueran juicios y que fuera, ¿sabes qué, Juan? El hombre no va a hacer caso, vamos mejor a lo que es la destrucción verdadera. Bueno, en el versículo 5 al versículo 7 tenemos al ángel nuevamente, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo. Juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que en él que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. O más bien, esa última parte del versículo 6 es que no habría más demora, lo que significa, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Muy bien. En estos versículos lo que tenemos es el juramento del ángel. Un juramento es un voto, es una promesa. Tenemos algo muy similar, muy semejante en el capítulo 12 de Daniel, el versículo 7. De hecho, hay mucha comparación. En Apocalipsis capítulo 10 hay mucho de Daniel 12 y Ezequiel 1, 2 y 3. Muchas referencias a esos dos libros, exclusivamente a esos capítulos. En Daniel capítulo 12, versículo 7, noten ustedes, el versículo 5 dice, yo Daniel miré y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de esas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos, y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Aquí que está haciendo aquel varón está también haciendo un juramento. Y es muy similar al que tenemos en el capítulo 10. Levantó su mano al cielo, juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él. Ahora, dos cosas por las que hace el juramento el ángel. Número uno, la eternidad de Dios. Es confiable. Dios siempre ha sido, siempre es y siempre será. En el versículo 6, juró por el que vive por los siglos de los siglos. Y también juró en el poder de Dios, que creó el cielo y las cosas que están en él, la tierra, las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, es poder de Dios.
Es soberano, Él tiene control sobre las cosas. Él creó la tierra y las cosas que están en la tierra. Él creó el mar y las cosas que están en el mar. ¿Qué entonces no le pertenece? Todo le pertenece. Tiene autoridad, tiene poder sobre qué cosa, sobre todo, sobre la tierra, sobre el mar, sobre las cosas que en ellas hay. Ahora, otra de las cosas que llama la atención es el tiempo no sería más o no habría más demora. Entonces, ¿qué significa eso? Lo que dice, lo que dice el ángel, y bien, la idea del capítulo 10 es que el verdadero juicio de destrucción vendrá. Ya es tiempo. Ya no habrán más advertencias. Ahora la destrucción será y vendrá. ¿Cuándo? A su tiempo, pero no va a demorar. Dice el versículo 7. ¿Cuándo es? ¿Cuándo es que llegará entonces esto? En los días de la voz del séptimo ángel, las siete trompetas. Cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Ahora, cuando hablamos de un misterio, hablamos de algo que ha sido secreto y ahora será revelado. Es la misma idea, por ejemplo, en Efesios habla del misterio de Dios, en Marcos 4:11 habla del misterio de Dios, hablando de la iglesia. Aquí misterio no es algo que siempre va a ser escondido. Aquí está hablando de algo que en un momento no se sabía, ahora se ha revelado. Entonces, el tiempo ha llegado, es lo que dice Juan. Ustedes han sufrido, ustedes han pasado por momentos difíciles, han estado padeciendo persecución, el momento llegará. Y lo jura por la eternidad de Dios y por el poder de Dios. En otras palabras, va a suceder, es un mensaje confiable. Bueno, del versículo 8 al versículo 11 tenemos a Juan y el libro, específicamente Juan se come el librito. Dice el versículo 8, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, Beto, y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el libro, el librito, y él me dijo, toma y cómelo y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel, lo comí y era dulce en mi boca como la miel. Pero, cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Bien, lean conmigo por favor Ezequiel capítulo 2 versículo 8. Hay mucho de esto en Ezequiel. Es casi la misma imagen en Ezequiel. Mira, Ezequiel capítulo 2. Dice Ezequiel capítulo 2. Ezequiel capítulo 2, versículo 8. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde, abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré ya aquí una mano extendida hacia mí y en ella había un rollo del libro. Y lo extendió delante de mí y estaba escrito por dentro y por detrás, casi lo mismo de este libro que se encuentra en el capítulo 5, escrito por dentro y por fuera. Y había escritas en él endechas, lamentaciones y ayes. ¿Qué es lo que tenemos en el capítulo 10? Las trompetas que son ayes. Dice, son lamentaciones, todos los juicios que vienen en Apocalipsis. El capítulo 3, versículo 1, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y me abrí boca y comí y me hizo comer aquel rollo. Me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre, llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la tierra, a la casa, perdón, de Israel y habla a ellos con mis palabras, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda, ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No hay muchos pueblos de habla profunda, ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas, y si a ellos te enviara, ellos te oyeran. A la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón.
Miren ustedes, por ejemplo, ah, el versículo 11. Dice, y ve y entra los cautivos a los hijos del pueblo y háblales y diles, así ha dicho Jehová del Señor, escuchen o dejen de escuchar. Tenemos exactamente lo mismo en cuanto al librito, comerse el librito, es dulce como la miel, pero ya estando en el vientre de en el vientre de Ezequiel. En ese caso fue amargo. Si seguimos leyendo el capítulo 3 es lo que nos revela. En Jeremías capítulo 15, versículo 16. Jeremías 16, 15, 16, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Tenemos aquí muchas similitudes. En Ezequiel se le pide a Ezequiel que coma del libro, miel a su lengua, amargo a su vientre. Es lo mismo con Juan en el capítulo 10 de Apocalipsis. El libro claramente representa la palabra de Dios. Y bueno, Juan tenía que llenarse de la palabra. Cuando habla de comer, es de aceptar, de llenarse de. Y no solamente eso, también de predicar. Es dulce. Salmos habla de la palabra del Señor y cómo es dulce a nuestro paladar, dulce como miel. En Salmos capítulo 19, en Salmos 19, versículo 10, deseables son más que el oro, más que mucho oro afinado, dulces más que miel y que la destila del panal. Hablando de la palabra de Dios, versículo 7, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Es dulce la palabra de Dios. En el Salmo 119, versículo 103, 119. 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Entonces, al probar el librito, era dulce. La palabra de Dios es maravillosa, pero en ambos casos, en Ezequiel y en Apocalipsis, fue algo amargo cuando llegó al vientre. ¿Por qué? Bueno, porque el mensaje de destrucción no siempre es uno placentero, especialmente si se va a enseñar. El caso con Ezequiel era come del librito, es palabra de Dios, es miel en la lengua, pero predicar los lamentos, los ayes, eso es duro, no es placentero. Es lo mismo con Juan. Juan disfrutaba de la palabra de Dios, pero al reconocer y entender e identificar lo que iba a enseñar, bueno, era amargo, era difícil, pero lo tenía que hacer. Entonces, en el capítulo 10 de Apocalipsis, lo que tenemos, como mencionamos al principio, es que el juicio de Dios, en ese caso el juicio que Dios va a traer sobre el imperio romano, no va a tardar. Juan tiene una responsabilidad de enseñar, de decir, de compartir lo que ha de suceder. Esa palabra de Dios es maravillosa, pero puede ser difícil. Y a Juan se le encomendó esta tarea. Bien, la otra semana, Dios permite, vamos a estudiar el capítulo 11. Muy bien, y así terminamos con la clase de hoy.